tal? ¿Cómo están? Este es otro programa de Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. ¿Han escuchado a personas con ronquera o con disfonía, la voz un poco apagada? Es un uso inadecuado, indebido de la parte vocal del habla. Vamos a hablar hoy día de la voz, muy importante para comunicarnos. Por eso hemos invitado al magíster Cristian Mejía Solís, es terapeuta de audición, voz y lenguaje. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Cristian, hablemos de esto que es la voz. ¿Cómo comenzamos la clasificación de todos los sonidos en los cuales están invertidos la voz, que la gente requiere pues escuchar para poder comunicarse? La voz es un producto muy complejo que tiene el ser humano, que lógicamente es para comunicarnos, pero detrás de ello hay una serie de mecanismos acústicos, mecánicos, de intervención de musculatura para producir la voz. Entonces, si en todo este recorrido, que es desde la etapa pulmonar hasta la etapa ya del tracto vocal, ocurre algo que no está dentro de la normalidad, la voz cambia. Y es por eso que podemos encontrar diferentes personas que tienen una voz diferenciada. Claro, gente con voz más ronca, más delgada. Y esto implica entonces que puede haber problemas en varios niveles. Que puede ser las cuerdas vocales, en la parte superior, en la parte inferior. Exacto. Normalmente los problemas de la voz, hay un origen en el mismo pliegue vocal. Recordemos que hay dos pliegues vocales, y si uno de los pliegues vocales no está funcionando bien por un tema funcional, o tal vez no está funcionando bien porque hay una lesión orgánica, la voz va a cambiarse. Sin embargo, en el recorrido de este sonido, que es desde la laringe hasta nuestros labios, si hay algo que también está perturbando, el sonido se va a ver modificado. Entonces, ahí estamos hablando de una disfonía. Lo más frecuente, creo que todo el mundo debe reconocer, es cuando uno está con un problema respiratorio, la voz se apaga, ¿no? Y esto, conforme vamos mejorando, mejora la voz porque fue una simple inflamación de cuerdas vocales. Pero sin embargo, existen personas que tienen esto más crónico y que realmente pueden mejorarse. Es muy importante tener en cuenta que estas repetitivas inflamaciones o infecciones de la parte respiratoria baja va a traer consecuencias a futuro. Por eso hay que saber controlarlas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, que esa es la primera variable, ¿no? Tienen diferentes infecciones, no saben usar la voz, no hidratan bien su tracto vocal, no hidratan directamente los pliegues vocales y se generan lesiones inflamatorias laringeas. ¿Cuáles son? Los nódulos y los pólipos vocales, que son las más comunes en la mayoría de personas profesionales de la voz, como por ejemplo los docentes. Eso implica entonces que cualquier persona que no tenga una adecuada higiene de la voz puede caer en esto. Sí, higiene de la voz es todos los cuidados que tiene la persona para cuidar su voz. Así como hay la higiene bucal, hay higiene de la voz. ¿Qué es la higiene de la voz? Principalmente una buena hidratación. Todos los días, durante todo el día, nosotros tenemos que ir hidratando nuestro tracto vocal por sorbitos, agua pura, al tiempo. Segunda recomendación, no gritar, no carraspear, no hablar en secreto, porque eso hace que nosotros friccionemos los pliegues vocales y a la larga inflamemos. Y finalmente, evitar todo tipo de alimentación que cause irritación y resequedad. Por ejemplo, el exceso de chocolate, el exceso de café, el exceso de irritantes como el ají, achiote, ají panca, culantro, que son alimentos que hacen que incluso se agrave el reflujo gastroesofágico, que es uno de los enemigos más importantes y presentes en la laringe. Claro, y mira, hablando ya como alguien que está escuchando este tema, es importantísimo que hay alimentos que pueden alterar todo este sistema vocal. Y gente, por ejemplo, todos los días en la mañana toma café. Exacto. Y los cafeinómanos, por decirlo así, toman 4, 5, 6 tazas. Así es. Usualmente los pacientes que tienen nódulos vocales tienen una higiene vocal, una dieta muy estricta, porque tenemos que tener éxito en la terapia, y el éxito en la terapia es tener una buena higiene vocal. Y las personas que consumen café de manera excesiva tienen que cambiar su estilo de vida, porque si no, la terapia no tiene éxito, ya que el café y la cafeína hacen que se irrite todo este tracto vocal y desfavorezca este tratamiento que nosotros podemos realizar. Cuando comenzamos a hablar de la alteración de la voz, hablaste de las disfonías, que es la alteración de la voz. ¿Qué tipo de disfonías hay?
Las disfonías más comunes son las disfonías funcionales. ¿Qué es una disfonía funcional? Es cuando no hay lesión, sin embargo hay una disfonía músculo-tensional. Es decir, que la persona, el individuo, no sabe usar bien su voz. Aprieta mucho, utiliza mucho los músculos respiratorios, grita y hace que los músculos estén un poco tensos. Luego hay disfonías orgánicas, en donde sí hay una lesión evidente. Pueden ser lesiones inflamatorias, como los nódulos o los pólipos, pueden ser granulomas, pueden ser parálisis de pliegues vocales, tanto unilaterales o bilaterales, que quiere decir que uno de los pliegues vocales no se mueve, porque hay una lesión nerviosa. Pueden ser granulomas, pueden ser lesiones mínimas, como sulcus. Hay infinidad de lesiones en el tema de las lesiones que son en la clasificación orgánicas. Y finalmente están las lesiones psicógenas, en donde el paciente, por un tema emocional o por un tema espasmódico, lesiona a nivel funcional el pliegue vocal, pero porque está afectada la parte emocional. Entonces, ahí nuevamente volvemos al tema de que la voz es muy importante en el alma de las personas. Por eso hay personas que desequilibradamente están emocionalmente y su voz cambia. Cuando hablas de estas disfonías, ¿cómo las descubres? ¿Cómo te das cuenta de que hay una disfonía y que no es, entre comillas, su voz normal? Porque hay mucha gente que habla bajito, o gente que con la justa se le escucha. Entonces siempre he hablado así, debe ser normal. En la experiencia que nosotros tenemos para rehabilitar la voz, tenemos el oído clínico de identificar cuando una voz es normal y cuando una voz no está dentro de los parámetros normales. Normalmente, si escuchamos una voz con ronquera, no está dentro de la normalidad, pero si la queremos diferenciar de la psicógena, hay muchas técnicas para nosotros en donde manipulamos laringe para saber si la persona está fingiendo. Sin embargo, acá es muy importante resaltar, porque usted habrá escuchado, hay muchos niños ronquitos. Claro. Y dicen, él es el ronquito de la familia, pero ahí va nuestra recomendación. La ronquera no es normal, ni en los niños ni en los adultos. Es por eso, si hay una ronquera de más de una semana, lo recomendable es ir al otorrino para ver qué es lo que está pasando. Claro, porque puede haber un simple resfriado que tiene una ronquera de 3-4 días y eso pasa y vuelves a tu voz normal, no había ningún problema. Exacto. Sin embargo, si la ronquera está 5, 6, 7 días, te pasa por 3 días, vuelve y es reiterada, es mejor ir al otorrino para que te haga una laringoscopía. ¿Qué es una laringoscopía? En donde te mete una camarita por la nariz o por la boca para ver cómo están funcionando tus pliegues vocales. Y esta recomendación para los profesionales de la voz es por lo menos una vez al año. Los pliegues vocales son las cuerdas vocales. Exacto. ¿No? ¿Qué es lo más frecuente que te llega a ti a consulta? Lo más frecuente son los nódulos vocales, que son las lesiones de los maestros y de los cantantes. Tenemos una población muy grande de maestros y de cantantes, y en el caso de los cantantes, hay muchos cantantes empíricos. ¿Qué quiere decir? Que no han ido a clases de canto. Claro, y no saben cómo entonar, quizás modular la voz. Exacto, no saben cómo usar una voz fácil, cómo usar una voz sin esfuerzo, con el apoyo. Entonces, al tener este desequilibrio e intentar tener una tesitura que no le corresponde, lesiona los pliegues vocales. Entonces formula o genera una lesión inflamatoria como los nódulos, que son las más frecuentes en realidad. Y esa lesión va a ser por sobreesfuerzo. Exacto. ¿Y podemos mejorar su tono, su calidad de voz? ¿Todo se puede mejorar? Claro que sí. Las personas que llegan con lesión inflamatoria como nódulos, la primera instancia de los otorrinos es que vayan a terapia. Con terapia se disminuye el tamaño de los nódulos, incluso se desaparecen y los pliegues vocales vuelven a estar libres. Y también es importante que tengan este acompañamiento de la higiene vocal que le mencionaba, que ellos cambien conductas y su forma de alimentación. También he visto en consulta gente con granulomas, verrugas, BPH, cuerdas vocales, le sacan y también deben pasar a rehabilitación vocal. Así es. Los granulomas son lesiones que se originan cuando hay un paciente, por ejemplo, traqueostomizado que ha tenido o ha estado intubado de manera prolongada. Y sí, mayormente son quirúrgicos, pero a veces se lesiona a nivel funcional. Y desde el punto de vista de la papilomatosis laringea, hay una población también bastante significativa en el Perú, tanto niños como adultos, que generan estas lesiones. Entonces ahí hay una intervención por parte médica del otorrinolaringólogo. Si tiene que operar,
o si tiene que vacunar según la recomendación de cada médico, y también la parte terapéutica de nuestra parte. ¿Por qué? Y ustedes se preguntarán si es quirúrgico nada más. No, porque estos pacientes generan mucho esfuerzo a la hora de hablar porque tienen una lesión encima. Recuerden, no es lo mismo caminar sin nada que caminar con una mochila de 10 kilos. No es lo mismo que mi pliegue vocal comience a vibrar de manera libre a que vibre con 20, 10, 8 papilomas, porque la papilomatosis es una lesión muy invasiva. Hay pacientes, lo que he mencionado, la intubación. Yo estuve intubado 14 días y sacaron el tubo y yo hablaba normal. Pero hay gente que le sacas el tubo y está recontrafónicos. Exacto, porque otra consecuencia de la intubación prolongada es la lesión del nervio recurrente, es decir, que el pliegue vocal no se mueve. Claro. Y es lo más común. En realidad, las personas intubadas por traumatismo, o sea, por golpe, por estar presionando al pliegue vocal, dejan de mover un pliegue vocal. Entonces tienen una voz aireada, un poco soplada, ¿no? Se les escapa el aire, ¿no? Sí. No pueden contar, les falta el aire porque no hay movimiento de un pliegue vocal. Y eso también es terapéutico. Es decir, esas lesiones se pueden curar, se pueden sanar y rehabilitar con nuestros servicios, ¿no? Hacer terapia de voz hace de que el pliegue vocal sano compense el pliegue vocal que está disfuncionando. Es decir, que el pliegue vocal que no se mueve bien va a ser compensado por el que se mueve bien, que sobrepasa la línea media. Entonces, las personas vuelven a tener una voz normal después de la terapia. Y si yo obviamente empiezo mi terapia tempranamente, debe haber más resultado que si la empiezo tardíamente. ¿Pero hay algún límite de tiempo? Mucha gente puede decir, hoy ya pasado 2 años, sigo así, no hablo bien, ¿ya para qué voy a ir? Eso es cierto. No es igual tener un paciente que ha salido de cuidados intensivos y comenzamos la terapia que ya está bien, de 1 mes, de 3, 4 semanas, a un paciente después de 7 meses. Claro. Recuerden que ya ese pliegue vocal no va a tener la misma función. De la misma forma es con los nódulos vocales. Hay personas que vienen con nódulos vocales que son prematuros, son, se podría decir, recién naciditos, ¿no? Sin embargo, hay personas que vienen con nódulos vocales que lo tienen de hace muchísimos años. Ellas se vuelven un poco más duros, se encapsulan. Entonces la respuesta terapéutica funciona, pero no es la misma. Entonces la prevención y la prematuridad sí es muy importante. También ahora con el COVID había mucha gente que ha hecho estenosis traqueal y en muchos lugares han hecho también, le han quitado la tráquea. Exacto. ¿Puede alguien hablar sin tráquea? En realidad muchas personas que tienen una ausencia anatómica en la parte traqueal, en la parte de laringe, se lo mencionaba. Hay personas que son laringectomizadas, por ejemplo, ¿no? Por un tema de un NM, un cáncer de laringe, que le tienen que quitar toda la laringe o parte de la laringe. Entonces estas personas tienen una oportunidad nuevamente de hacer voz, que es la ericmofonía, que es hacer voz con eructos. Hay incluso en diferentes países sociedades, coros de pacientes con esta tipología de la voz, ¿no? De la voz ericmofónica. Interesante, nunca he escuchado, pero voy a escuchar ahora en el YouTube, voy a buscar esos coros. ¿O alguna anécdota interesante con algún paciente que hayas tenido, que haya cambiado así su voz rotundamente, muy, ¿cómo se puede decir? Abismalmente, de inicio al final? Hay muchos casos, sin embargo, yo siempre traigo al recuerdo el caso de una persona muy joven que le dio COVID, estuvo intubada como 25 días, y por eso yo siempre uso el eslogan o mi frase, la voz es el sonido del alma. Vino cariacontecida, muy triste porque no tenía su voz, ella era odontóloga. Me decía, Cristian, yo ya no voy a volver a tener voz, no he venido a terapia, justamente ya pasaron 4 meses después de mi periodo de intubación. Y yo le dije, no, vamos a hacer la terapia, vamos a agotar todos los esfuerzos y herramientas basada en evidencia. Y después de 8 sesiones, en llanto y lágrimas, ella volvió a escuchar su voz, ¿no? Y eso es reconfortante porque las personas se vuelven a encontrar. Cuando las personas tienen una voz diferenciada, no se sienten ellas mismas. Y cuando vuelven a escuchar su voz post-rehabilitación, vuelven a encontrar su sentido de ser, ¿no? Y por eso que es muy importante la voz para las personas. Hay personas que me imagino quieren tener la voz más gruesa y la impostan, ¿no? Para ciertas circunstancias, pero como tú mencionas, hace mucho esfuerzo. Exacto. Ya. Y cuando les enseñas cómo debe respirar, cómo debe hablar, toda la terapia y su voz cambia a otra,
se sienten tranquilos? No, porque yo quería ser una voz más gruesa. El cambio de voz es un tema bastante delicado porque Sí, claro. la persona tiene que estar muy segura de lo que quiere. Incluso en España se está haciendo la feminización de la voz, en donde no solamente hay un tratamiento con el paciente, sino también un tratamiento hormonal, en donde hay personas que tal vez quieren cambiar de género y también quieren cambiar su tonalidad de la voz, ¿no? Su frecuencia fundamental. Entonces ahí hay que tener bien en claro que la persona va a cambiar su modelo de habla, ¿no? Entonces es una decisión muy importante, pero la idea es que la persona se sienta al 100% bien, ¿no? Se sienta Cómoda con su voz. Exacto. Cuando alguien nace con algún defecto genético, algo que viene ya en la laringe, ¿se puede corregir? ¿Se puede hacer algo, cómo puedo decirte, alguna plastilla, algo para poder mejorar lo que no se desarrolló adecuadamente? Sí, mi persona tiene sulcus vocalis tipo 2, es una lesión mínima de los pliegues vocales, son como unos surquitos que están en los pliegues vocales y hay formas de intervención quirúrgica que lo hacen los otorrinos laringólogos para rellenar esos surquitos y que cuando los pliegues vocales se junten al 100%. Claro, se sienten todo. Sin embargo, con entrenamiento podremos compensar esa falta de coactación de los pliegues vocales y lo he logrado yo. Entonces los otorrinos también tienen mucho tino a veces en decirle al paciente si necesita o no necesita operarse, porque a veces los cambios no son significativos. Y recuerden que una intervención quirúrgica siempre es invasiva, ¿no? Los pacientes que tienen apnea sueño también deben pasar por algo de mejorar o remodular la voz, porque si me paran roncando. Usualmente no. Lo que van a tener más es un problema respiratorio, pero si tal vez fisiológicamente este paciente está haciendo mucho esfuerzo, mucha apnea, incluso puede causar reflujo, sí podría causar algunas disfonías matutinas, que les pasa a algunas personas que se levantan y se levantan un poco ronquitas. Las personas que los domingos nos despiertan temprano vendiendo tamales y gritando en la puerta de la casa, o alguien que esté vendiendo sus productos, o algún ropavejero que quiera que le vendamos pues cosas viejas, gritan todo el día. Estas personas, ¿qué les recomendaría? Porque es su trabajo. Eso les recomiendo a todos mis pacientes que utilizan la voz gritada. Y muchos de ellos me preguntan, así como a ellos, incluso una vez a un jalador de combi le di recomendaciones, pero a mi paciente que es entrenador de fútbol, él me preguntaba, Cristian, ¿cómo hago? ¿Cómo tengo una técnica para gritar? No existe la técnica para gritar. Entonces nosotros tenemos que tener recursos electrónicos para que las personas cuiden su voz. Justamente eso he escuchado de mucha gente que vende cosas en la calle, que dice pues vendo tal cosa y está grabado. Exacto. Entonces ya no está gritando y la voz pues está perfecta ahí. Exacto. Y en el caso del entrenador que le menciono es un poco más difícil porque el entrenador, con la énfasis del partido, la efusión de los goles que están perdiendo, no solamente es la voz, sino el ajuste que hace, la fuerza, el ímpetu. Entonces hay que tratar de modular. También he tenido un paciente que era tenista y usted ha visto que los tenistas cada vez que dan el golpe, entonces ahí hacen una presión subglótica, es decir, aprietan el abdomen, con mucha fuerza sube el aire de los pulmones y los pliegues vocales golpean. Y eso a la larga, como el gritar, comienza a inflamar. Son lesiones inflamatorias porque los pliegues vocales, las cuerdas vocales se están coactando de manera explosiva. Y va a llegar un momento que después del concierto, como le pasa a muchas personas, se quedan sin voz. Y a la larga esto se vuelve en un ciclo vicioso que genera una lesión. Trabajos como mencionabas, este cobrador de combi, ¿es mi percepción o al final todos tienen como que la misma voz? Yo escucho a la gente de los jaladores mencionando todas las calles de Lima por donde va la combi y al final la voz es muy similar, como que llegan a un mismo tono o son pues como fotocopia de voz, diría yo. La voz es tan increíble que incluso se adapta a cada ambiente. Entonces nosotros estamos hablando tal vez en una intensidad y frecuencia fundamental ahora, pero con nuestros familiares en otra forma. ¿Por qué? Porque nuestra voz se va adaptando. Y eso también es de la parte en los oficios. Y eso se adapta. Como las personas comienzan a escuchar, se comienzan a copiar modelos. Y ahí también hay un problema, porque cuando copiamos mal el modelo podemos hacer esfuerzo en la voz. Las personas que están
con una ronquera crónica, por decirlo así, no deben automedicarse, porque mucha gente utiliza corticoides, utiliza pues analgésicos, medicación que quizás no le va a servir para nada y realmente no sirve. ¿Qué le recomendarías? Siempre recomendamos el no automedicarse. El no automedicarse juega un papel muy en contra, y más en los profesionales de la voz. La mayoría de cantantes que saben que el viernes van a tener una presentación y el sábado y están con una disfonía, lo que hacen normalmente es automedicarse para que puedan desarrollar sus presentaciones, pero se hacen un daño porque están enmascarando lo que está ocurriendo. Inhiben el dolor, desinflaman momentáneamente y siguen cantando. El problema no es ese, el problema es que no están teniendo una buena higiene vocal, no se están hidratando y no tienen una buena técnica. Entonces eso es lo que se tiene que corregir. Hay en la historia muchas personas cantantes que súbitamente perdieron su voz. Esa pérdida de voz más que nada ha sido un sobreesfuerzo que han tenido y que ya no dio más. Perder súbitamente la voz puede ser de diferentes causas. En un cantante puede ser tal vez la gota que derramó el vaso. Ya venían con un poco a poco. Un círculo vicioso de mal uso de la voz, no solamente a nivel del uso, sino de lo que consume, cómo son sus prácticas, cuáles son sus hábitos. Y eso al final un buen cantante tiene que saberlo, ¿no? Saber que es su instrumento de trabajo y hay que cuidarlo. Aquí en el Perú los fines de semana se acostumbra mucho tomar un poco de licor. ¿El licor influye en la limpieza de las cuerdas vocales? Ningún producto que consumimos toca directamente los pliegues vocales, pero sí el tracto vocal. Otra recomendación, lógicamente, en la higiene vocal es cero alcohol y cero tabaco o algún elemento que podamos inhalar o fumar, porque eso sí directamente va a los pliegues vocales. Cuando nosotros fumamos o vapeamos, ese humo va directamente al pliegue vocal y lo va a inflamar. Incluso hay una lesión que se llama el edema de Raynaud, que es muy común en los fumadores. Hay un espacio en los pliegues vocales que se llama espacio de Raynaud, y ese espacio se llena de agua, se edematiza en los fumadores y tienen una voz muy característica. No sé si se ha dado cuenta que los fumadores tienen una voz muy característica. Claro. Entonces, el cigarrillo, el tabaco y todos los inhaladores y el alcohol totalmente prohibidos para el cuidado de la voz. Cristian, te agradezco tu presencia. Me ha gustado diferenciar la voz, el habla y todo lo que me has mencionado, porque de verdad es importante. La voz es la forma de comunicarse y realmente la gente no cuida mucho la voz. Así que ya saben, hay que cuidar la voz, hay una higiene de voz. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? Lo que quisiera agregar es que recuerden que este mes, en abril, es el mes de la voz. Así que cuidemos este instrumento de trabajo que para todos nos sirve para solventarnos, para hacernos personas. Así que recuerden, si tienen alguna molestia por más de una semana, visiten al otorrino. Y recuerden que nosotros, los terapeutas de audición, voz y lenguaje, estamos ahí para rehabilitar todas las voces de las personas. Muchísimas gracias, Cristian. Bien, ya lo saben, la voz es la forma de comunicarse, es la forma como el alma se comunica hacia todas las personas y al mundo realmente. Ya saben, una semana con un problema en la voz, hay que acudir al médico, al otorrino, al terapista de voz, que nos van a ayudar a mejorarla y establecer nuevamente la normalidad que siempre hemos tenido. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Gracias.